Bueno chicos, espero estén todos bien. Continuando con nuestra sesión de formación complementaria en soporte cardiovascular avanzado, hoy vamos a tocar los temas más bien relacionados a los accesos parenterales, administración de fármacos y además un poquitito hablar de monitorización externa y uso de palas. Todo esto se halla en el contexto de la formación en relación a reanimación cardiopulmonar que estamos haciendo. Los contenidos a tratar van a ser básicamente los accesos parenterales, tanto venoso central, venoso periférico, y unas palabras respecto también al acceso intraóseo. Respecto a los fármacos y la administración, vamos a ver ciertos tipos de fármacos, los más utilizados, y los que no están indicados durante la reanimación cardiopulmonar, también unas palabras. Y por último, un poquitito de monitorización externa y el uso de palas durante la reanimación. Respecto a los accesos parenterales, en general, en toda reanimación cardiopulmonar se pueden utilizar dos tipos de accesos parenterales distintos. El primero de ellos, y el más utilizado por lejos, es la vía venosa. Acá, como ven, por ejemplo, vía venosa periférica o vía venosa central. Y, por otra parte, podemos utilizar la vía intraósea, la cual en general está indicada cuando no es posible encontrar un acceso venoso. Más adelante voy a hablar un poquitito más respecto a particularidades que tiene la vía intraósea respecto a la vía venosa. Otra vía que puede ser concebida y que la voy a tocar también más adelante es la vía endotraqueal. Ahí la vamos a hablar más adelante. Respecto al acceso parenteral, en general la idea de esto es el poder administrar fluidos de cualquier tipo, fundamentalmente concebido en la reanimación, administrar fármacos y tomar muestras de sangre. Esas son las principales la principal utilidad que tiene el instalar un acceso parenteral. Pero aquí es lo importante, y eso es lo que vamos a ir tratando de tocar en la presentación. Durante una RCP, ¿cómo y cuándo utilizo el acceso parenteral y qué acceso puedo escoger? No hay que olvidar siempre que en todo contexto de reanimación cardiopulmonar, lo vital acá es evaluar primero al paciente. O sea, el ABC aquí es fundamental. Posterior a ello, y terminada esta evaluación, que es muy corta, hay que iniciar una RCP precoz y de alta calidad, como ya lo mencionamos en un streaming anterior. Y a esto mismo también se ha descrito que una desfibrilación precoz y un acceso al carro de paro y al desfibrilador es vital, ¿ya? Eso es lo importante acá, lo medular. Lo otro, obviamente, y piedra angular de toda reanimación cardiopulmonar es la administración de fármacos. Sin embargo, aquí lo primordial no se salgan de ese foco, que es la evaluación y la RCP precoz y de alta calidad. Más de lo mismo, por lo tanto, el acceso parenteral idealmente debe constituirse luego de iniciado el masaje cardíaco de alta calidad. Como dice acá también, se establece que el momento adecuado es cuando se intenta realizar la primera desfibrilación, con estos ritmos de paro que son los desfibrilables, digamos, la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. Esto porque básicamente la desfibrilación es lo primordial como manejo en estas situaciones. Y en caso de comprobar algún ritmo que sea no desfibrilable, ahí también voy a tener que seguir con la reanimación y instaurar fármacos lo más pronto posible, una vez evaluado el ritmo. ¿Qué nos dice la evidencia al respecto? Bueno, aquí se citan dos estudios fundamentales, Kudenchuk y Dorian, en el año 99 y 2002 respectivamente, se abocaron un poco al estudio del inicio de antiarrítmicos precoces, fundamentalmente, y qué fue lo que encontraron en general, que según ellos, el retraso en iniciar los antiarrítmicos se asociaba a una peor sobrevida. Sin embargo, la evidencia y lo que hacen el alcance, las guías del año 2010, es que la mayoría de estos estudios, el compromiso que tenían era que ¿cómo se llama? El inicio de la RCP era bastante más tardío respecto a lo normal. Por lo tanto, lo que en general se recomienda es que, o sea, lo que se establece es que no hay evidencia sólida respecto al instante en que se deben iniciar los fármacos. Por eso es que siempre se trata de instaurar primero la RCP precoz con el acceso a un desfibrilador y a un monitor básicamente, y el acceso parenteral debe ser un proceso más bien paralelo, pero que no nos desvíe de lo central, que es la reanimación. Hablando un poquito más de las vías, hay que señalar que respecto a la vía venosa periférica, es de las más sencillas, fáciles de encontrar, aunque bueno, no todas las veces. eh,
se constituye como la vía principal en la cual una vez suministrado el fármaco indicado, lo que se recomienda es pasar 20 cc de suelo fisiológico inmediatamente después, esto con la finalidad de apurar la llegada del fármaco hacia la circulación central. Y respecto a esto mismo, es solamente eso lo que sirve, porque las técnicas físicas que se señala, básicamente alzar el brazo o la pierna, está demostrado que no son eficaces en este caso, ¿ya? Si uno quiere obviamente un acceso mucho más rápido y más central a la circulación central de los fármacos, es ahí cuando se recomienda la vía venosa central. En este caso, se puede instaurar y de hecho se recomienda, tiene la recomendación, digamos, de poder instalarse. El gran inconveniente que tiene es que tiene que ser instaurada por un reanimador con experiencia, ¿ya? Además de eso, es bastante útil porque nos permite medir la saturación venosa central de oxígeno y además estimar la presión de perfusión coronaria, por la sigla PPC, ¿ya? En general es poco utilizada porque además de que se requiere un reanimador con experiencia, interfiere un poco con las maniobras de reanimación cardiopulmonar. O sea, imagínense instalar una vía venosa yugular o subclavia y en paralelo hay alguien masajeando delante tuyo o al lado tuyo y al frente hay una persona que está tratando de instaurar una venosa periférica, por ejemplo. Por eso se tiende a dejar un poquito de lado lo que se prefiere vía venosa periférica fundamentalmente, ¿ya? Y la vía intraósea, que dista un poco de esta lógica de las vías venosas, se constituye como una vía que es de relativamente fácil acceso, ¿ya? Cumple las mismas funciones de poder administrar fluidos, administrar drogas y tomar muestras de sangre, eso es lo fundamental. Es un acceso bastante seguro y es un plexo venoso no colapsable, ¿ya? O sea, no tiene límite en cuanto al aporte que yo le pueda dar a este paciente. Lo que se estipula respecto a la vía intraósea para efectos de la reanimación cardiopulmonar es que hay poca información concreta en estas situaciones. De la vía intraósea se sabe mucho respecto al paciente que está sano o al paciente que está choqueado, pero no mucho respecto al paciente en reanimación cardiopulmonar. Solamente hay modelos en animales. Por eso es que por lo general lo primero que se recomienda es una vía venosa, sea periférica o central. Y una vez que yo no pueda instalar una vía venosa, ahí recién es cuando concibo la vía intraósea como posibilidad, ¿ya? Y la vía endotraqueal es más que nada una vía ya de desesperación en la que se elige esta vía en el caso de que no haya posibilidad de instalar ni vía venosa ni vía intraósea, ¿ya? Y está concebida solo para administrar epinefrina, vasopresina y lidocaína. ¿Por qué solo estas drogas? Fundamentalmente porque son las únicas que se han estudiado en la indicación como tal, ¿ya? La consideración fundamental, eso sí, es que la dosis debe ser 2,5 a 3 veces mayor a la dosis endovenosa. Eso no deja de ser. Ya pasándonos un poquito a los fármacos y la administración endovenosa, el objetivo obviamente es facilitar la restauración de la circulación y mantener una perfusión con un ritmo cardíaco ojalá lo más espontáneo posible. Eso se consigue obviamente con el transcurso de la reanimación. Y está demostrado que todos estos fármacos mejoran o sea, los que vamos a conversar acá, mejoran el retorno espontáneo de la circulación, en su sigla en inglés ROSC, además de mejorar las tasas de hospitalización correspondientes. Los fármacos fundamentalmente utilizados son de los grupos de los vasopresores y del grupo de los antiarrítmicos. De los vasopresores, el fundamental, la piedra angular acá, es la epinefrina o adrenalina, si ustedes quieren, ¿ya? Y la vasopresina también, que ahí vamos a ver, tiene ciertas particularidades la cual la hacen que no sea la primera elección. Y respecto a los antiarrítmicos, mencionar estos tres fundamentalmente, que son la amiodarona, la lidocaína y el sulfato de magnesio, ¿ya? Posterior a recapitular un poco todos estos fármacos, voy a hacer una mención respecto a los que no se deben utilizar bajo ninguna circunstancia en una reanimación cardiopulmonar. Respecto a la epinefrina, que señalar que es un fármaco muy útil durante la reanimación cardiopulmonar, eso que se les quede muy bien, ya que el principal efecto que tiene es el efecto alfa-adrenérgico, por lo tanto, incrementa la presión de perfusión coronaria y la perfusión cerebral. Eso es fundamental acá, ¿ya? Sí tiene un efecto, digámoslo, controversial respecto a que también tiene un efecto beta-adrenérgico. ¿Y eso en qué se traduce? En que aumenta el trabajo miocárdico, lo cual
favorece bastante esta disfunción cardíaca que ocurre en todo paro cardiorrespiratorio, pero el gran inconveniente es que reduce la perfusión subendocárdica, por lo tanto, se produce una suerte de contradicción respecto a que estoy aumentando el trabajo, pero además estoy limitando la perfusión hacia el miocardio, digamos, más profundo, si lo quieren así. Por lo tanto, estaríamos induciendo una isquemia más bien, y esto pudiera ser eventualmente deleterio si es que el paciente se recupera bien del paro cardiorrespiratorio. Pese a ello, es la droga, digamos, fundamental, la piedra angular en toda reanimación cardiopulmonar. Y está establecido que incrementa también el retorno espontáneo de la circulación hacia el corazón. La administración se consigue de la siguiente forma: 1 miligramo endovenoso o intraóseo cada 3 a 5 minutos durante la reanimación cardiopulmonar. Esto es fundamental, la dosis, y ahí se acopla, o sea, vamos a acoplar esto en las próximas sesiones, en los algoritmos de paro cardiorrespiratorio como tal, disculpen. Y aquí es fundamental lo siguiente: hay ciertas condiciones en las que yo voy a requerir más dosis de epinefrina. Por ejemplo, que el paciente ya haya estado medicado con beta bloqueo o con bloqueador de canales de calcio, ¿ya? Además, se debe considerar un poco más de dosis si es que yo tengo de alguna manera comprobado que hay una disminución de la presión de perfusión coronaria. Eso, toda vez que tenga una vía venosa central, voy a poder monitorizar eso. Claramente en muchos centros eso no se hace, ¿ya? Y también no nos olvidemos de que la última posibilidad de administración, que es la vía endotraqueal, va a requerir 2,5 a 3 veces, o sea, 2,5 a 3 miligramos cada 3 a 5 minutos, o sea, bastante más la dosis respecto a la que le estoy mostrando acá. Consideraciones que hay que tener presentes. Respecto a la vasopresina, bueno, es un potente vasoconstrictor. ¿Y cuál es la principal cualidad que tiene? Es que es un vasoconstrictor que no utiliza los receptores ni alfa-adrenérgicos ni beta-adrenérgicos, ¿ya? Tiene una gran vasoconstricción coronaria y renal, lo cual mejora la perfusión, sobre todo a nivel coronario, ¿ya? Y sin diferencia significativa respecto a la epinefrina. ¿Cuál es la cualidad, o sea, cuál es la diferencia y por qué no se utiliza vasopresina en primer lugar? Porque se ha visto en estudios de que la vasopresina, en comparación con la epinefrina sola, tiene el mismo índice de sobrevida, la misma mejoría de presión de perfusión coronaria y de retorno espontáneo de la circulación sistémica, ¿ya? Y en comparación a utilizar la vasopresina sola y versus vasopresina más epinefrina, tampoco hay diferencia significativa. Por lo demás, súmenle a ese hecho que la vasopresina tiene muy poca disponibilidad en nuestros centros hospitalarios porque es cara y no la financia nadie, a no ser que estés en la clínica de allá de arriba, ¿ya? Entonces, se escoge o se prefiere toda vez que se quiera ahorrar el suministro de alfa o beta adrenérgicos, ¿ya? Solamente en esa condición. La piedra angular, por lo tanto, de toda reanimación es la epinefrina más que nada. La administración es una dosis única de 40 unidades, sea endovenosa o intraósea, ¿ya? Esto permite ahorrar una o dos veces de la dosis de epinefrina correspondiente, eso me faltó decir. Ya pasándonos a los antiarrítmicos, la amiodarona es el principal antiarrítmico utilizado. Hay que considerar ciertos efectos como que, por ejemplo, afecta canales de sodio, de potasio y bloquea en cierta medida los receptores alfa y beta. No por eso es menospreciada en la reanimación cardiopulmonar. Aquí destaqué en rojo muy importante, esto se les tiene que quedar grabado, que es muy utilizada en manejo de fibrilación ventricular, como también de taquicardia ventricular sin pulso que no responde a una reanimación cardiopulmonar precoz, ¿ya? Se compara como antiarrítmicos con la lidocaína, que es su secundario, por así decirlo, y se ha visto que la amiodarona mejora las tasas de hospitalización, ¿ya? Por lo tanto, se constituye como la droga de primera línea en cuanto al grupo de los antiarrítmicos. Y se ha visto a lo largo de la historia de que tiene un efecto adverso en cuanto a hemodinamia, pero esto se ha visto sobre todo en Estados Unidos, que se atribuye a ciertos solventes como el polisorbato 80, por ejemplo, ¿ya?
se ha probado sin estos solventes y se ha visto que tiene efectos o sea, mucho mejores y similares a los logrados con lidocaína también, ¿ya? En cuanto a la amiodarona, la dosis, la administración que se tiene que dar son 300 miligramos, ya sea endovenoso o intraóseo, una vez que se haya constatado el ritmo, ya sea fibrilación ventricular o habiendo determinado que es una taquicardia ventricular sin pulso que no me respondió a las maniobras de reanimación inicial. ¿Ya? Luego de esto, se puede intentar una segunda dosis de amiodarona de 150 miligramos fundamentalmente, y así sucesivamente de acuerdo al algoritmo de RCP avanzado que les vamos a presentar en otro stream, ¿ya? Las dosis intraóseas son exactamente las mismas. Aquí se vuelve a presentar un inconveniente más o menos parecido a a la epinefrina y a los otros, que no hay estudios respecto al uso de amiodarona por la vía intraósea en contexto de RCP. Solamente hay modelos animales, fundamentalmente. Entonces, aquí se juega un poco con el apuro de instaurar prontamente la amiodarona, ¿ya? Respecto a la lidocaína, bueno, recordar que es un antirrítmico de clase 1B, que es de acción rápida. Y lo que está descrito por todos lados es que no tiene evidencia suficiente para hacer un manejo de primera línea en el caso de los mismos casos de ritmos de paro anterior, fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, que sea en este caso refractaria, ¿ya? Sí puede ser considerada como alternativa a la amiodarona en caso en que esta droga no esté disponible, ¿ya? Y la dosis o la administración en este caso es de 1 a 1,5 miligramos por kilo, ya sea endovenoso o intraóseo. Si persiste el ritmo de paro señalado, la dosis a seguir es 0,5 a 0,75 miligramos kilo cada 5 a 10 minutos. Ahí recuerden, y esto es persistente para todos los fármacos, hay que estar muy pendientes en el momento en que nos encontramos de nuestra reanimación. Y el sulfato de magnesio tiene una sola indicación en el caso de reanimación cardiopulmonar, que es cuando, una vez que yo constato el ritmo de paro que presenta mi paciente, se presenta un ritmo de taquicardia ventricular que es irregular o polimórfica con QT prolongado. En otras palabras, en ritmo de torsión de punta, ¿ya? No es efectivo en casos de QT normal y con, con mucho ahínco no es efectivo en ningún otro ritmo de paro, solamente en este, ¿ya? Y la administración, 1 a 2 gramos, sea endovenoso o intraóseo, que van diluidos en 10 ml de suero glucosado al 5%. De las drogas no recomendadas, la atropina. No, respecto a la atropina hay que decir que no hay estudios que demuestren una eficacia de la atropina en cuanto a la asistolía o la bradicardia extrema, que suelen ser las condiciones en las cuales se indica, ¿ya? Por lo tanto, no se sugiere de primera línea. Respecto al bicarbonato de sodio, y hay que considerar de que en todo paro cardiorrespiratorio se da una suerte de hipoperfusión a nivel tisular, por lo tanto un viraje hacia un metabolismo más bien anaerobio y por lo tanto producción de mucho de ácido láctico, por lo tanto acidosis metabólica en estos casos. ¿Ya? Se ha visto en comparación a dar bicarbonato de sodio en un paro cardiorrespiratorio versus una reanimación efectiva, precoz y un restablecimiento de la circulación sistémica, se ha visto que esto último, una buena reanimación, eh, permite al organismo corregir todo el trastorno metabólico subyacente. Por lo tanto, no estaría indicado el bicarbonato como droga de primera línea en una reanimación, ¿ya? Respecto al calcio, hay básicamente estudios contradictorios que mencionan si sirve o si no, por lo tanto no se recomienda de rutina. Algo parecido pasa con los fibrinolíticos y básicamente no los indican de rutina. Además, suele tener una contraindicación más bien relativa en reanimación, ¿ya? Y en cuanto a los fluidos endovenosos, no se han hecho estudios al respecto en humanos, estando en RCP, digamos, que demuestren que sea efectivo o no, ¿ya?
O sea, básicamente o por falta de estudios o porque la reanimación cardiopulmonar por sí sola es eficaz, que la suma de estos medicamentos no se recomienda. ¿Ya? Y como último tópico de este streaming, la monitorización externa y el uso de palas, que es algo fundamental también en toda reanimación. Fundamental y quizás en paralelo debe ser un proceso que debe instaurarse quizás antes incluso que el acceso parenteral que les mencioné al principio. ¿Ya? Por lo tanto, en monitorización hay que tener presente de que el paro cardiorrespiratorio se puede constituir en forma presencial o no presencial. Como quiera que sea, si les tocó que ustedes iban pasando por ahí y ustedes tuvieron que asumir la reanimación, o bien hay alguien solo asumiendo la reanimación, sobre todo ustedes, que en ese caso llegarían como segundo reanimador, es su deber instaurar la monitorización y conseguir para ello el carro de paro correspondiente en su unidad, ¿ya? Por lo tanto, la función acá debe ser instaurar lo más pronto posible la monitorización, para lo cual se recomienda el uso de electrodos o las mismas palas del desfibrilador, con lo cual vamos a poder censar la conducción eléctrica y generar un electrocardiograma, ¿ya? Que es lo cual nos va a permitir a nosotros ver en qué ritmo de paro está el paciente y ver lo que vamos a hacer enseguida. ¿Ya? Importante, primer reanimador, primer tipo que se constituyó en el lugar de los hechos, como por así decirlo, es quien inicia obviamente el masaje cardíaco precoz, obviamente antes de activar la llamada de emergencia y todo lo demás. La segunda persona que se instaura en el sitio es quien está encargada de ver esta monitorización y asegurarse del acceso oportuno al desfibrilador. ¿Ya? Los electrodos o las palas se dice en forma tradicional que deben instaurarse estando el paciente con torso desnudo, como en toda reanimación por lo demás, y en una posición anterior y lateral fundamentalmente. ¿Ya? Para esto hay variaciones, pero por lo general anterior y lateral es como lo más utilizado. Una vez instaurado el monitor en la reanimación, que por lo general está dentro de los 2 primeros minutos de iniciar la reanimación, debe comprobarse brevemente el trazado. Dependiendo de esto vamos a determinar el manejo, porque si hay asistolía o hay un ritmo pero sin pulso, ninguno de los dos o sea, ninguno de los dos se constituye como ritmo posible de instaurar una desfibrilación, por lo tanto debe iniciarse el masaje cardíaco efectivo lo antes posible. Contraindica, o sea, la excepción a esto de haber ritmo pero sin pulso es la taquicardia ventricular sin pulso, que en paralelo con la fibrilación ventricular son ritmos desfibrilables y por lo tanto, una vez que conozcamos el ritmo, estemos en el instante que estemos en la reanimación, debe instaurarse una descarga inmediatamente, ¿ya? Bueno, esto es más que nada traerlo a ustedes a colación de que este es el desfibrilador o sea, perdón, el monitor que se utiliza y que está integrado obviamente al desfibrilador que está en todo carro de paro en las unidades correspondientes, ¿ya? Todo esto lo vamos a ver con más detalle un poco en los talleres prácticos, pero aquí lo importante es que, bueno, está este monitor constituido en el cual nos tiene un trazado de electrocardiograma. Acá están todas las perillas había y por haber que vamos a ver en el taller. Y acá las palas que se constituyen, bueno, en este caso, en el esquema que les puse, la posición de las palas, que ahí lo vamos a ver también un poquito más adelante, que la instalación debe ser una infraclavicular derecha y otra lateral, ya más o menos parecida a las posiciones que les dije anteriormente. Y fíjense acá cómo salen en el esquema los electrodos que se pueden poner también, que también nos van a arrojar un trazado. Entonces, lo fundamental acá, lo que se recomienda, ya, es que la instauración de la monitorización sea vía electrodos, en lo posible, en vez de las palas. ¿Y por qué? ¿Por qué está esto? Porque en paralelo a la monitorización, yo tengo que estar reanimando o masajeando al paciente directamente. No puedo masajear si tengo al mismo tiempo las palas puestas sobre el torso del paciente. Por lo tanto, ideal utilizar los electrodos en este caso. Bueno, mencionar también que hay dos tipos de reanimador, o sea, de desfibrilador, están los automáticos
que inician una descarga inmediatamente reconocido el ritmo del paciente, o los manuales que son activados por el operador correspondiente, ¿ya? También hay desfibriladores que son bifásicos o monofásicos, y eso va de acuerdo al- a la cantidad de energía que son capaces de disparar y al cómo va a ser instaurada esta energía, ¿ya? Todo eso lo vamos a ver más detalle en los pasos prácticos, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo utilizo estas palas en el momento de la desfibrilación? Fundamentalmente debo tener acceso al registro del electrocardiograma. Derivadas de uno y de 2 son las más utilizadas, sobre todo derivadas de 2, ¿ya? Si el ritmo que yo comprobé es desfibrilable, se debe aplicar descarga, ¿ya? Lo más rápido posible, teniendo estas consideraciones. Escoger el modo de descarga, ¿ya? Hay dos modalidades fundamentales, que es el modo sincrónico, que es el que se utiliza para las cardioversiones, y el modo asincrónico, que es netamente para desfibrilar, ¿ya? Lo que se indica posteriormente a esto es que hay que proceder a descargar con palas grandes, ¿ya? De 8 a 10 centímetros de diámetro, lo cual me permite a mí disminuir la impedancia torácica y por lo tanto transmitir toda esa energía que estoy impulsando la mayor cantidad posible a este corazón que en pocas palabras está bastante aturdido, ¿ya? Luego de esto, aplicar gel conductor en palas o gasas empapadas con suero fisiológico, fundamentalmente el gel lo más utilizado, y posterior a ello colocar las palas, ¿ya? Infraclavicular derecha y en el ápex son las localizaciones correspondientes. Y aquí un paso fundamental, sí, antes de descargar es, con las mismas palas, recomprobar el ritmo que tengo el paciente. Porque puede pasar, y de hecho sucede, de que una vez que yo reconocí en el monitor por los electrodos que el paciente tenía, por ejemplo, una taquicardia ventricular sin pulso, al momento de instalarle las palas, pasó, por ejemplo, a asistolía, eso ya no es indicación de desfibrilación, así que hay que tener mucho ojo ahí. Posterior a eso, avisar al equipo de reanimación que yo voy a descargar. Ya, eso es muy importante, todos se deben alejar del campo en el cual yo voy a someter la descarga, o sea, deben aislarse de todo contacto con el paciente en ese momento. Debo, con eso, una vez cumplido eso, apretar simultáneamente los botones en las palas y comprobar que se ha producido la descarga. ¿Cómo compruebo yo esto? Con estos dos principales elementos, que se presenten contracciones torácicas o generalizadas, ¿ya? El paciente puede literalmente saltar en la cama, y que haya una línea isoeléctrica en el monitor. Eso es bastante importante porque eso lo que me indica a mí es que toda conducción a nivel miocárdico se abolió, ¿ya? Eso es fundamental. Y posterior a eso, debo reiniciar la reanimación cardiopulmonar y actuar según el ritmo obtenido posteriormente a esta descarga, ¿ya? Para ir cerrando un poco la presentación, tener ciertas consideraciones. Por ejemplo, que está descrito que unos pocos minutos en fibrilación ventricular generan una depresión total de oxígeno y nutrientes en el miocardio, ¿ya? Por eso, o sea, lo que se ha visto en relación a esto mismo es que un masaje cardíaco efectivo genera justamente lo contrario a eso, un aumento en el aporte de oxígeno y en los nutrientes. Además, por un efecto mecánico de compresión, voy a estar produciendo un vaciamiento al ventrículo derecho, ¿ya? El cual a su vez se encuentra muy sobrecargado de volumen. Recuerden ustedes que este es un corazón que o no está latiendo o está latiendo pero en forma muy desorganizada, ineficaz, y por lo tanto tiene un volumen de fin de diástole muy aumentado. Por lo tanto, ayuda bastante a disminuir esta precarga que se produce sobre todo a nivel del ventrículo derecho, lo cual mejora bastante el pronóstico una vez restablecido el ritmo. Eso está claramente establecido en los estudios. Por lo tanto, en relación a eso mismo, y se los puse en rojo, hay que realizar una reanimación precoz si es que no hay desfibrilador, o el desfibrilador o el monitor, digamos, está en preparación, ¿ya? Lo que les quiero decir, en otras palabras, es que no debo retrasar el masaje cardíaco. Teniendo o no teniendo al alcance el carro de paro, debo reanimar inmediatamente, o sea, masajear inmediatamente, ¿ya? Y hay algunos tópicos que se los dejo, digamos, si es que les interesa un poco más, que aún no están bien dilucidados. Por ejemplo,
No está claro el beneficio en cuanto a realizar la reanimación y retrasar la desfibrilación, ¿ya? Respecto a la desfibrilación en sí, ¿ya? Y hay una serie de estudios que señalan un valor pronóstico que podrían tener las ondas de fibrilación ventricular, es decir, si son más grandes o son más pequeñas, la forma, el ancho, etcétera, y según eso guiar el manejo y establecer un poquitito el pronóstico que va a tener el paciente. Sin embargo, está todo en pañales, hay unos que dicen una cosa, otros otra, entonces mientras no esté dilucidado eso, da lo mismo el trazado de fibrilación que tengan, hay que descargar inmediatamente. Eso ha sido por ahora, chicos. Vamos a continuar con nuestro ciclo de streaming posteriormente en otras sesiones. Queda un poquitito sí de conceptos básicos, pero esto les quería comentar por ahora. Vale, gracias.